Y entonces, si estamos constantemente aplicando sales al suelo, pues lo vamos a ir empobreciendo, ¿no? En características fisicoquímicas, por ejemplo. Ahora, ¿qué le hemos hecho al suelo también? Lo que le hemos hecho es aplicarle insecticidas, porque cuando se hace una aplicación, pues no va dirigido a los individuos plaga, por ejemplo, o si aplicamos un fungicida, igual. Estos se escurren, estos pasan al suelo, pueden tener escurrimientos por el agua rodada, pueden llegar a mantos freáticos y pueden llegar a otros lugares no blancos, entre los que no nos interesaban para nada, que son ríos, lagos y estuarios. ¿Okay? ¿Y el suelo qué le pasó? Igual lo vamos empobreciendo porque el suelo que nos conviene es un suelo, digamos, de tipo ecológico, entre comillas, y ahí tiene que haber microorganismos, microartrópodos, pequeños animales que degraden la materia orgánica, y tiene que haber bacterias, y tiene que haber hongos, para que digieran o hagan de esa materia orgánica no absorbible por las plantas, lo hagan en moléculas más sencillas para que las plantas puedan absorber finalmente los nutrientes y se vean beneficiadas. De tal manera que con el tratamiento tradicional de usar insecticidas y otros agroquímicos, fertilizantes, hemos estado lastimando al suelo. Por eso después el productor se hace dependiente de los agroquímicos porque como ya se empobreció el suelo, estamos ocupando darle lo artificial, entre comillas, los fertilizantes químicos para poder hacer un rendimiento. Esto lo comento no porque esté en contra de los agroquímicos, es parte de la vida de la producción agropecuaria en México y en el mundo, sino que lo comento porque después de haber debilitado todo el potencial nutricional y dinámico que es el suelo, algunos lo mencionan como que el suelo es un ecosistema y en cierto sentido tiene razón, comenzamos a introducir en este esquema de agricultura orgánica con perspectivas de sustentabilidad, lo que queremos es simplemente regresarle al suelo lo que tenía. Este asunto de utilizar microorganismos benéficos como bacterias nitrificantes, micorrizas, inclusive hongos benéficos, artrópodos benéficos, en fin, es lo que había antes de que el hombre metiera mano con sus agroquímicos. Eso es en esencia para mí el tener una acción sustentable o orgánica, ¿no? En este caso, hablaba del aguacate. Ese es otro tema que pudiéramos tratar. Ahora, en relación a los agroquímicos, la utilización de insecticidas y nutrientes con microorganismos. Ahorita voy a ver la diferencia entre nutrientes orgánicos sin microorganismos y con microorganismos, aunque los dos se traten como orgánicos, hay diferencia. Son las siguientes. Primero son inocuos, esto es, no es como el agroquímico tradicional, que estamos lastimando al suelo o lo estamos debilitando, sino que aquí no tenemos ninguna consecuencia, ni para el suelo, ni para el ambiente, inclusive, ni para otros organismos que de alguna manera se ven relacionados con el agroecosistema. Estos elementos también son competitivos. Pues, el utilizar elementos llamados orgánicos son competitivos con los tradicionales o químicos industriales debido a que pueden igualar o superar la tasa de producción por unidad de área y son competitivos en precio. Claro que al productor una de las cosas que le preocupa es la mayor producción al más bajo precio, ¿no? De eso se trata.
La producción agropecuaria es un negocio, no es un entretenimiento familiar. Entonces, la competitividad radica en esas dos partes, en la economía, en la producción. ¿Sí? Son eficaces, por lo tanto, si son competitivos. ¿Sí? Porque hay muchos productos en el mercado y todos ustedes aquí que tienen esa experiencia, pues siempre andamos seleccionando cuáles son los eficaces y los económicos. Deben de cubrir esas dos características. ¿Okay? Por lo tanto, en este esquema de sustentabilidad necesitamos ofrecerle al productor economía con eficacia. Esa es la combinación perfecta, ¿no? Para que el productor tenga la seguridad de adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Ya mencioné, no hay gasto ecológico, como ocurre con los otros productos. A final de cuentas, todos los microorganismos que utilizamos en bioinsecticidas y en biofertilizantes forman parte del ecosistema. ¿Sí? Estamos seguros de lo que utilizamos, son inocuos al ecosistema. Aquí ya hablaron alguien en una de las preguntas o en un comentario que hacían de Senacica. Senacica tiene como plataforma de su marco teórico y de trabajo la inocuidad. Por Senacica pasan los nuevos productos, el ordenamiento del uso de los mismos, la aprobación de los mismos, etc. Entonces, y una ventaja más que de ahí sí se separan de los productos industriales es que el mismo productor tiene la factibilidad de producir bioinsecticidas o biofertilizantes. ¿Okay? Afortunadamente, parte de los insumos que se necesitan también forman parte de lo que se obtiene, por ejemplo, de las cosechas. Los residuos pueden utilizarse para ello, ¿no? Ya se habló de las plantas con flores para la conservación de enemigos naturales, entre otras cosas. Bueno, voy a hablar entonces un poquito de bioinsecticidas, un poquito de biofertilizantes y al final unas conclusiones o recomendaciones que yo pudiera hacerles, además de lo que ustedes pudieran comentar. Hay un concepto que es bioinsecticida y un concepto que es insecticida orgánico. Al parecer están de acuerdo muchos autores en que un insecticida implica organismos vivos para combatir plagas o enfermedades. ¿Okay? Y un insecticida orgánico puede ser o puede ser también extractos vegetales. Esto es, hay metabolitos secundarios de plantas, muchas plantas, el NIM es uno de los más conocidos por todos nosotros, y de ahí de los frutos se extraen metabolitos secundarios que son utilizados como un tipo de control químico, pero con moléculas que ya existían en la naturaleza. Esto es, que ya existían en el árbol, en la evolución del árbol, etc. No fueron fabricadas esas moléculas en un laboratorio, donde en ese laboratorio se forman moléculas muy resistentes al ambiente, son más persistentes en el ambiente, lo que es una desventaja en términos ecológicos. Y en ese punto de vista, estas moléculas que ya existían se pueden degradar más fácilmente una vez que hayan hecho su acción o hayan cumplido el objetivo que nosotros perseguimos, que es el de controlar alguna plaga o alguna enfermedad. ¿Okay? Nosotros vamos a hablar entonces de aquellos productos que implican organismos vivos. Por ejemplo, uno de los insecticidas más famosos y utilizados en el mundo es a través de una bacteria gram negativa que es el Bacillus thuringiensis. Se conoce comúnmente como BT, por la sigla, ¿no?, de Bacillus thuringiensis.
Paradójicamente, el Bacillus thuringiensis es en su mayor parte producido por la industria de los agroquímicos tradicionales. ¿Sí? Y Bacillus thuringiensis tiene quizá el 99% del mercado mundial. ¿Sí? Es producir estas bacterias, las ponen en un, digamos, en un caldo nutritivo y las ponen ahí en un sistema de fermentación. ¿Sí? Cosa que se puede también hacer a nivel de microempresa. Aquí hay, por lo menos yo conozco una empresa en Michoacán, en Uruapan, que produce Bacillus thuringiensis. Pero si hablamos de las grandes transnacionales, pues tienen fermentadores de 50,000 o 100,000 o más litros, ¿no? De ahí hablamos de otro nivel económico de inversión. Sin embargo, se puede hacer a otra escala y pueden funcionar siempre y cuando tengan los parámetros de control de calidad bien establecidos. Aquí el truco de esto que estamos hablando es el control de calidad. Porque también hay que ver que sí se producen muchos de estos productos a nivel de microempresa, regional y nacional, pero a veces no tienen esa rigurosidad con la calidad y ahí es donde pierde tanto el que produce esos productos como el productor agropecuario y como la fama o ¿cómo se llama? La reputación, gracias, ¿sí? De utilizar estos productos. Porque a un productor que adquiera un bioinsecticida de mala calidad no le va a funcionar como él quiere. ¿Y el productor qué va a decir? Eso de utilizar bioinsecticidas no sirve. El productor no va a decir, ese que me vendió bioinsecticida ya no le vuelvo a comprar. ¿Verdad? Va a generalizar y ahí es donde nos meten gol. ¿Sí? Esas microempresas, algunas, en son buenas, en calidad me refiero, ahí es donde se perjudica el desarrollo y la difusión de estas. Entonces, tenemos a de Bacillus thuringiensis como el más famoso. Vean aquí una fotografía, un microscopio electrónico, para que vean cómo es la bacteria. La bacteria, cuando le falta comida en ese fermentador, pues simplemente dice, ah, caray, ya no tengo comida, ¿qué hago? Voy a formar una espora, que es una forma de resistencia de la bacteria, pero también como se forma la espora, forma un cristal, así se le llama en términos generales, y ese cristal es tóxico a las plagas. Afortunadamente, no hay ningún reporte y está demostrado que es inocuo a vertebrados, mamíferos y por supuesto, ahí va incluido el nombre, animales domésticos, ganados, etc. Es más, muchas veces, en general, no es ni dañino a otros insectos, así tan específico es. ¿Okay? Entonces, esa es una gran ventaja. Vemos que, entre otras plagas, los gusanos que provienen de palomillas son de los que más se afectan, ¿no? Los que están infectados se vuelven de color negro, los tejidos que mueren son de color negro, y ahí están las bacterias. Y este gusanito que está aquí, si queda en el campo, que ahí queda, puede ser un inóculo para que se contagie otro animal si tienen contacto con estas bacterias. Porque aquí el único asunto es que esta bacteria tiene que ser ingerida por la plaga para que pueda tener un efecto, porque lo ingiere y le daña el intestino, le hace así como una úlcera, y ahí es donde a los 5 o 10 minutos ya la larva ya no se alimenta. Eso lo sabemos nosotros, y que es el productor, pero no se ha muerto, pero ya no come. ¿Qué dice el productor? Pero no se ha muerto, yo creo que camina. ¿Y qué dice uno? Pero ya no come. Así estamos. El asunto es que este individuo que se mueve pero no come ya está muerto económicamente, ¿se fijan? Y ya después se muere, pues. Y eso es lo que nos interesa. También nos falta un poco de difusión
y capacitación más amplia, como en foros de este tipo, para decirle al productor, explicarle cómo funciona. Bueno, aquí es un esquema, no hagan mucho caso de los detalles. Esto es un gusano, una larva, ¿verdad? Que un corte así longitudinal ingiere los cristales, pero también ingiere las esporas. Y esas esporas son como semillas que cuando tienen condiciones adecuadas, como que germinan y se forman nuevas bacterias que se empiezan a reproducir. De tal manera que en ese gusano hay dos tipos de acción. Los cristales son de proteína, pero son tóxicos, que intoxican a la larva, y las bacterias que se reproducen, o sea, también mueren por infección bacteriana, ¿no? Que se llama septicemia. Y bueno, aquí está uno de los tipos de cristales, que son parecidos así como dos pirámides pegadas en la base. Y hay un proceso pues en los tejidos que hace que se dañe y muera la larva. Bueno. Este es un tipo de bioinsecticida que es necesario que se ingiera en Bacillus thuringiensis. Pero como ya dijo Margarita en su ponencia de las garrapatas, los hongos entomopatógenos, aquellos que matan insectos, ¿sí? Esos tienen otro tipo de acción. Lo que hacen es hacer contacto con la plaga y luego la espora misma penetra, ¿sí? Como que germina la espora y saca así como un dedo, una parte, como un filamento, y por medio de enzimas penetra. Y ya estando dentro del gusano, por ejemplo, en este caso un gusano que puede ser muchos insectos, mosquita blanca, mosca pinta, en fin, picudos, maguey, picudo, en fin, ¿sí? Ahí se reproduce. Se reproduce, utiliza la plaga como alimento, y posteriormente, ya que se murió y ya no tiene más alimento el hongo, sale el hongo como filamentos y empieza a producir más esporas o semillas de hongo. Y después de ahí esas esporas pueden ser dispersas por otros insectos, por el viento, principalmente, que pueden llegar a tener contacto con otro individuo plaga y seguir el proceso de infección, independientemente de que se hagan las aplicaciones correspondientes. Puede haber un contagio después de haber hecho las aplicaciones. Aquí entonces la diferencia es cómo entra la espora, ¿no? También puede ser por ingestión. Si cae el producto, por ejemplo, si es aplicación foliar, cae el producto, la larva se lo come, también funciona. Puede entrar por los orificios por donde respira el gusano, en este caso, los espiráculos, o por el ano inclusive. Así. Bueno. Lo que estoy comentando, el modo de acción de los hongos entomopatógenos. ¿Sí? Una vez que el hongo está dentro del animal, puede ocurrir que el animal empieza a tener inanición. ¿Por qué? Porque el hongo se está alimentando de él. Es como si un becerro estuviera parasitado, muy parasitado, entonces, por más que coma el becerro, pues va a seguir estando débil porque el parásito le está quitando los nutrientes, ¿no? De manera similar es aquí con los hongos, y entonces tiene debilidad, ¿no? Tiene una baja en su calidad nutricional. Ahora, daños mecánicos, como dice la diapositiva. El tener la plaga, el hongo dentro de su cuerpo, creciendo el hongo adentro, y el hongo son como filamentos, ¿sí? Le produce un daño mecánico, porque le está ocupando un espacio entre sus tripitas, digamos, ahí los insectos también tienen
aparato digestivo, reproductor, excretor, etcétera, a su tamaño uniforme, y el hongo está creciendo adentro. ¿Okay? Y otra cosa, producto del metabolismo del hongo, de la propia vida del hongo, produce desechos. Y esos desechos son toxinas que le afectan también al insecto que está parásito. Bueno, esto es, no sé si lo alcancen a ver, pero nos interesa una partecita de esa etiqueta. De cualquier manera, me dice aquí el doctor Miguel que les van a proporcionar un disco con todas las ponencias. Ya puse la mía aquí en la computadora para que lo queme, ¿no? Que esto está muy pequeño. Bueno, esto es Metarrhizium anisoplie y es una etiqueta con las características principales del hongo y de la información que debería tener el productor para conocer este tipo de bioinsecticidas. Bueno, que es un insecticida microbial. ¿A qué grupo técnico pertenece? Es un deuteromiceto. ¿Sí? Los que manejen esto es el fungi imperfecti, que por el momento no nos viene al caso. ¿Qué toxinas produce? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo muere el individuo hospedero o el que recibe el hongo? Entre 4 y 8 días, son promedios. La dosis de 1 a 2 litros por hectárea, según el producto, la cantidad de esporas que trae el producto será la dosis, igual que el producto. Esto es interesante, ¿no? El tema es como manejo de estos productos. Vean, acondiciona el agua a un pH de 6 a 7. Un poquito ácido, pero poquito, ¿no? Aquí el truco es que no se les olvide que estamos hablando de organismos vivos. Son bioinsecticidas y biofertilizantes. Entonces, lo que tenemos que cuidar son esos organismos vivos. Entonces, hay que acomodarle un pH adecuado, porque esas esporas que tiene este producto están vivas. ¡Ojo! Un producto, un bioinsecticida, puede tener muchas esporas y lo pueden medir al microscopio. Pero esas esporas están vivas. Es parte del control de calidad que debe tener el que les vende el producto o el que distribuye el producto. ¿Sí? Un producto de este tipo con esporas a mí me ha tocado. Voy a un lugar, por ejemplo, y veo las fechas de caducidad y dicen, no, pues es que aguanta hasta 2 años. ¿Sí? Y el local donde se vende así como que en tiempo de calor al ser un hornito, imagínense, las esporas se van muriendo. Que por sí tiene una tasa de mortalidad natural. ¿Okay? Desde que se producen las esporas en la empresa, en el laboratorio, de ahí comienza a pasar el tiempo. Y aunque esté muy óptimo el ambiente, se van muriendo normalmente una cantidad así poco a poco. Entonces, no es solamente la cantidad de esporas. El producto en la formulación, en el bote que nos venden, no solamente va agua y esporas, van otras cosas, ¿no? Como toda formulación. Y entre ellas, acondicionar el pH. ¿Sí? Inclusive cuando diluimos, ya para aplicar en el tambo o donde esté, donde lo usen, en la mochila de 15 litros. ¿Sí? Ahora, una dureza inferior a 300 partes por millón. Recuerden que la dureza del agua es la cantidad de sales que puede tener el agua. ¿Sí? Hay lugares en México a los cuales ha tocado que llegan a un lugar y el jabón no es espuma, es agua dura, tiene muchas sales y así, ¿no? Eso está relacionado también con el manejo de los insecticidas. ¿Y con qué es incompatible este producto? Con todos los fungicidas. Obviamente, porque estamos trabajando con un hongo benéfico, pues no vamos a utilizar un equipo que tiene residuos de fungicidas, ¿no? Tiene que ser un equipo de aspersión convencional, igual que el que se utiliza para productos químicos, pero que por lo menos esté limpio, enjuagado, y que no tenga residuos de fungicidas, porque
van a matar el producto que están poniendo ahí. Es lógico, no es una cosa de sentido común. Y bueno, contraindicaciones, como un medicamento, pues, tolera temperaturas superiores a 38 grados, pero evite temperaturas superiores a 40. ¿Sí? Entre 38 y 40. Como ser vivo, pues no hay que ponerle muy calientito porque se puede morir. ¿Sí? Cualquier ser vivo que se salga fuera de los límites de tolerancia de la temperatura de sobrevivencia puede morir. Ya sea por muy caliente o por muy frío. Y aquí es igual. Ahora, esto de 38 a 40 es el límite superior. Conviene tener estos productos, como dice por ahí, que sea en ambiente fresco. Si nosotros lo sentimos fresco, esa es la temperatura. 20 y algo de grados está bien. Bueno, también les digo que estos productos se pueden almacenar en el refrigerador si no se van a utilizar inmediatamente después de haber sido adquiridos. Pero no los dejen mucho tiempo, muchos días, no dejen 15, 20 días, porque se les empiezan a morir las esporas y eso le reduce la eficacia del producto. Eso es en caso de emergencia. Si lo ponen a 8 grados en el refrigerador, ellos pueden durar unos días mientras consiguen el jornal o el equipo, algo les pasó. Le van a arreglar la llanta a la camioneta porque se les canchó y no hay vulcanizadoras. Entonces hay que tener esas precauciones de la temperatura, almacenar el lugar fresco y seco. ¿No? Bueno, el producto viene fermento, como se pone. Conviene tener un ambiente así. Esto es una etiqueta que me da la oportunidad de hacer una recomendación. ¿Me permite la otra, por favor? Y este es el mismo caso para otro hongo. El anterior es Metarrhizium anisoplie, que es utilizado para combate de insectos plaga. Este otro, Trichoderma arcianum, probablemente lo hayan escuchado, también es un hongo, pero este es un comodín que utilizamos para el control de enfermedades del suelo, principalmente producidas por hongos. Las pudriciones de cuello, es muy útil. ¿Okay? Es sumamente útil e igual, este en particular ya no es insecticida microbial. Este es fungicida microbial, porque lo usamos contra los hongos. También es un hongo imperfecto. La concentración es de 1 por 10 a las 8 esporas o unidades formadoras de colonias. ¿Verdad? También produce toxinas, producto de su metabolismo. La muerte en 4 a 8 días, igual son promedios. ¿Sí? Se puede utilizar en semilleros, en almácenes, por supuesto, es como similar. Y aquí la ventaja que podemos hacer es, en almácigos, ponerlo en el sustrato donde ponemos las semillas en las charolas, y ahí el hongo benéfico va a tener una acción. Cuando germina la semilla, va a colonizar la raíz, la raicilla que sale de la planta. Y eso va a hacer que evite que otros hongos, otras esporas que hay ahí de hongos fitopatógenos, los que dañan a la planta, evite que colonicen primero a la plantita. Y la va a proteger. Es una de las maneras que Trichoderma hace para proteger a la planta. Que además, esos hongos de pudriciones, etcétera, no solamente es como antagonista de gaste a un lado, sino que también si está presente, por ejemplo, el Fusarium, ¿se acuerdan del Fusarium? De los más. Hay el Damping Off, todo el Fitophthora, el Fusarium, el Pythium, etcétera,
todos los agarra y los puede parasitar. Su cuerpo, del hongo, que son filamentos, ya comenté, pueden penetrar el filamento del hongo fitopatógeno y eliminarlo, los parasita también. Es otro modo de acción. Entonces, hay que aplicarlo en almácigos de esta manera, o pueden inclusive cubrir la semilla, o también lo pueden aplicar si es agua rodada, pero se utiliza mucho también cuando es riego por goteo. ¿Sí? Estos productos se ponen en el contenido para el riego por goteo y ahí van como si pusieran un fertilizante. ¿Sí? Y funciona muy bien. Funciona muy bien. Okay. Bueno, aquí dice aplicación foliar, también lo pueden hacer. El tricoderma trabaja muy bien al suelo o en condiciones de almácigo, pero también trabaja a nivel foliar. Aunque ahí a nivel foliar les voy a recomendar una bacteria, una especie de bacteria que se llama Bacillus subtilis, creo que traigo una diapositiva, ahorita la pasamos, y eso funciona muy bien también contra enfermedades, inclusive hongos, a nivel foliar. Hay quien lo va a utilizar en aguacate y le ha funcionado bastante bien. ¿Okay? Bueno, igual acondicionar un pH de 5 a 6.5. A tricoderma le gusta entonces un poquito más ácido. ¿Sí? Y hay que hacerle caso porque pues, son los requerimientos del hongo del ser vivo. Hay que apapacharlo pues, para que nos dé un buen rendimiento. Incompatibilidad. Igual. Equipo limpio, no apliquen el hongo y después un fungicida si andan combinando el control biológico con control químico. No le combine, por favor, porque va a matar también el hongo benéfico. En este caso, el tricoderma. Bueno, el otro, el metavicium, también mencionaba Beauveria baciana, otro de los caballitos de batalla, ¿no? Evite temperaturas superiores a 37. Este es más delicado para la temperatura, no aguanta tanto. Pero son los extremos, ¿no? En tiempos prolongados. ¡Ojo! Si andan en su vehículo en el campo, ahí se estacionan por ahí, traen su producto, el bioinsecticida o el biofertilizante inclusive, se encuentran un compa, cierran la camioneta, ¿sí? Su Lobo doble cabina 2014, ya en cancha estéreo que Macoco, ¿sí? Esa que usan para dominguear. Y le suben los vidrios y tienen el producto ahí, se encuentran un compa, se van a la tiendita de la esquina donde venden pura cerveza, las tienditas de por ahí venden pura cerveza y papitas. O sea, lo esencial. Ya han platicado, ¿verdad? Y ahí empieza la plática. Y ahí comienzan a llorar. Y llórale, y llórale, y llórale. Y son horas. El producto dentro de la camioneta no adquiere una temperatura de 40. Dentro de un vehículo, en tiempo así de que esté con el sol, puede tomar temperaturas adentro por encima de los 60 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, no es un furadán, no es un etcétera de eso, ¿no? Que también se ven lastimados, ¿eh? Los químicos también con alta temperatura, se lastima la molécula y pierde eficacia. Pierde su forma, ¿no? Se puede romper. Y más aquí con un ser vivo, ¿no? ¿No me creen? Métanse a la camioneta, cierren los vidrios, váyanse ahí a Cuatro Caminos a las 3 de la tarde en tiempo de calor y quédense 3 horas adentro. Para que vean que sí. Dale. Evite temperaturas superiores a 37 en tiempos prolongados. Se puede conservar en el refrigerador de 12 a 9 grados centígrados, normalmente recomendamos 8. ¿Verdad? Sin llegar a congelarlo. ¿Sí? No son arracheras que trajeron de Chihuahua, no. Es así, vienen congeladas. ¿Sale? Si congelan este producto, están congelando al ser vivo y puede morir. Recuérdense que las células
tienen mucha agua, en su mayor parte son agua, y si congelan se forman cristales, y esos cristales de hielo rompen la célula y matan al organismo vivo, que es lo que nosotros debemos de cuidar. Entonces son otras de las recomendaciones. Y aquí les menciono otro insecticida, el Bacillus subtilis, diferente del thuringiensis. El thuringiensis puede servir para control de palomillas o de larvas de mosquitos, también hay para escarabajos y hay otras cosas. Pero el subtilis es también, fíjense, es un fungicida microbiano. Aunque es bacteria, también puede tener acción sobre hongos. Casi, les digo, idealmente tenemos como herramientas el tricoderma y el subtilis para enfermedades en plantas. Son lo que tenemos básicamente. Y funciona muy bien. Son de amplio espectro y, ojo, no dañan la planta. Y pueden decir, sí, pero si el tricoderma es un hongo, a lo mejor me va a dañar la planta. Bacillus subtilis es una bacteria, me va a dañar la planta. Está totalmente comprobado, ¿no? Esto es, prácticamente todos, habrá alguna excepción por ahí muy rara, como comentaba Miguel, todas las especies de organismos benéficos que se utilizan en control biológico son inocuos, ¿sí? Tanto las que tenemos como las que se importan son inocuos, no hay ningún problema, ¿no? Bueno. Entonces, también esta es una bacteria gram positiva, concentración de 1 por 10 a la 11, bueno, forma una endospora, cosas muy propias de la biología de la bacteria, muerte en 4-8 días, se fijan es lo mismo que mencionan, son promedios. Ahora, hay que tener bien claro que esta información proviene de información que se necesita para registrar un producto. Estos productos, como cualquier producto de insumo en el campo con marca registrada, necesita información precisa. ¿Okay? Y esa es parte de ello. Dosis también se puede utilizar en semilleros, almácigos, a tales concentraciones, etc. Y se puede aplicar también foliarmente. ¿Okay? Acondiciona el agua un pH entre 5 y 6.5, también le gusta un poquito ácido. ¿Es incompatible con quién? Con antibióticos. Es una bacteria. ¿Sí? Entonces, acuérdense que también muchas de las enfermedades de las plantas son bacterias y hay productos para ello. Hay que evitarlos. Y si usan de los dos, hay que separarlos en fechas. Y no tener contaminado el equipo de aspersión. Bueno, normalmente es aspersión. Por acá el ingeniero hablaba de un equipo con temperatura, ¿no? Para nebulizar. No se vale porque son equipos que toman mucha temperatura y pueden matar esporas y pueden matar bacterias o micorriza, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Aquí su equipito de aspersión, sea de mochila de presión o mochila de motor, o inclusive la línea de aguilones del tractor, con su tanquecito de 200, 400 litros, lo que tengan a la mano. E inclusive la aspersión por avión, casi en estos casos no se utiliza. ¿Sí? Porque el avión, lo que ustedes saben es, usa la presión del aire que va encontrando, no usa temperatura. Pero ahí, bueno, habría que ver los costos de aplicación y pues ya, como dicen en la primaria, se baja el cero y no contiene. Además, no debe, digo, las aplicaciones preferentemente cuando no haya mucho calor y los aviones no creo que vuelen en la noche bajo para hacer exactamente lo que dice aquí. Ellos requieren también de no ser aplicados cuando haga mucho calor, ¿no? Muy temprano o en la tarde, como vamos a ver al final, como una de las conclusiones. Cultivos a proteger, pues prácticamente todo. Sí, hortalizas, gramíneas, frutales. Y si tienen alguna enfermedad, principalmente por hongos, tengan la seguridad que tricoderma y subtilis les va a hacer. ¿Ok?
Pueden aplicar uno primero y otro después. No importa el orden. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo de uno al otro? No importa. Aquí no hay, digamos, fecha de acción residual como en un químico, ¿no? Ellos que tienen una vida residual de 8, 15 días, a veces 7. Aquí aplicas uno y después aplicas otro. ¿Sí? O puedes aplicar uno. Hay un amigo, un técnico aquí en Europa que dice, yo aplico nada más sutiles, no aplico tricoderma con ese tipo. ¿Sí? Pero puedes aplicar los dos. También ten en cuenta de los costos. Si con uno te funciona, quédate porque compara te sale más caro. Entonces, los insumos por hectárea se te suben un poquito. Sí, y la pregunta es acerca de eso, la asociación que puedes hacer en una aplicación de una bacteria y un hongo, dos hongos. Sí. ¿Hay competencia? Sí, es una muy buena pregunta, porque mira, si yo los aplico juntos, tienen la posibilidad de que uno se coma al otro, ¿no? Por ejemplo, el Bacillus que le entre al tricoderma. ¿Okay? Porque el Bacillus subtilis no distingue muy bien entre un fusarium y un tricoderma, ¿no? En términos generales. Pero aquí, si aplicamos un tricoderma y luego un Bacillus y por ahí ya en el cultivo comienza a haber antagonismo o competencia, no se preocupen. ¿Sí? Ese es el problema de ellos. Lo importante es que tienen dos agentes de control y están también presionando o están matando el problema de pudrición, por ejemplo, que tengan. Ya que se peleen entre ellos se acomodan, pero el resultado siempre va a ser beneficio. Y lo otro es, una vez que ya hayan cosechado y hayan limpiado, si es que utilizan la limpieza, si no utilizan dejando ahí como cobertura los residuos de cosecha, queda el inóculo en el suelo del tricoderma. Porque estos hongos, el metarricio, el Beauveria, el tricoderma, el subtilis, de manera natural son especies del suelo. Claro, si hay humedad, que es una de las cosas que hay que cuidar. ¿Eh? Entonces, lo que ustedes aplicaron en un ciclo, ahí se les queda. Y en el siguiente ciclo, el suelo está más fuerte, que inmunológicamente, o algo así. O sea, tiene más defensas el suelo para el siguiente ciclo. Y vuelvo a lo mismo. Le estamos regresando al suelo lo que tenía antes. Y estamos enriqueciendo el suelo con estos microorganismos. ¿Okay? Vale, entonces, cultivos, brócoli, cebolla, flores, fresas, cucurbitáceas, lechuga y manzana, pero papa, tomate, jitomate, chiles, uvas. ¿Verdad? Sí. Vuelvo al tema de la asociación en relación con las micorrizas. Sí. ¿No pueden utilizarse en el máximo? Pueden utilizarse. Sobre todo en el caso de endomicorrizas, que vamos a ver más adelante, bueno, en general, se pueden utilizar porque ahí no habría tanto antagonismo entre la micorriza, que es ecto, o sea, fuera la rizósfera, Sí, con el tricoderma. es en... Pero ahí podemos utilizar algunos endo y nos funcionaría muy bien. Y lo mismo, si entran en competencia, no se preocupen. Lo que hace la micorriza, ecto y endo al final, es facilitar o poner más digerible los nutrientes a la planta. ¿Sí? No hay ningún problema. Es como los insectos benéficos. La mejor escuela que yo veo es la de liberación múltiple, o sea, libera varios, pero que se van a pelear y que van a competir. De eso se trata. Mientras más competencia tienen de ellos, ¿por qué la competencia entre ellos? Por el alimento, que es la plaga. Entonces, no importa que se peleen. ¿Sí? Pero hay que cuidar los costos. ¿Cuánto te cuesta liberar uno, dos, etc.? Si tienes uno eficiente, pues no ocupas liberar dos o más. Por ejemplo, el caso de tricograma para barrenador de caña. Y si tienes una especie, con esa liberas y con esa tienes, ¿no? Si es eficiente, no tienes que liberar más por los costos. Bueno, enfermedades a controlar, pudriciones, esclerotium, venomanchas, bueno, como se llaman las
Enfermedades de manera común, antragnosis, bueno, ya vienen géneros aquí, Pitium, Phytophthora, Polycroticum, Cenicillas, Oidium, Alternaria, en las siguientes. Nemátodos. También hay bioinsecticidas a base de nemátodos benéficos, como mencionaba Margarita. ¿Sí? Son gusanos pequeñísimos, ¿verdad? Que pueden ser ingeridos por la plaga. Vean aquí una larva sana, esta larva blanca, y una larva infectada, ¿sí? Por nematos, ahí se reproducen adentro, y después son liberados, y esos que son liberados pueden infectar otro individuo blanco. Hay una diapositiva también muy utilizada en donde se ve ahí una ciega infectada por nematos, y es así como el color ladrillo, color rojo fuerte. Y hay millones de nemátodos ahí. Bueno, aquí hay una liberación de nemátodos. Esto que se ve como nubecita blanca, como una pelucita blanca, son miles y miles de nemátodos contenidos en una sola larva. Bueno, otro bioinsecticida. Hay virus. Cuando escuchamos la palabra virus, como que nos ponemos a temblar, ¿no? Mosaicos y problemas, ¿no? Pero no. También hay virus benéficos de un grupo en particular, los baculovirus, que también tienen que ser ingeridos. Pero son muy eficientes. Más, yo me atrevería a decir que son más eficientes que los bacilos thuringienses. Pero ¿cuál es el problema de ellos? Los costos de producción. Para producir un bioinsecticida es más caro porque se necesita producir en insectos vivos o en cultivo de tejidos. Y eso es más caro. ¿Sí? Ya se mencionaba, un hongo como el Metarrhizium se puede producir en arroz. Y eso es mucho más barato que producir un agente de control en insectos vivos. Porque tener un insectario cuesta. Pues son muy eficientes. ¿Okay? Entonces también los virus también se ven afectados por temperatura, etc. Otro factor que no he mencionado es, estos tipos de bioinsecticidas hay que tener cuidado que estén expuestos a la luz. Por ejemplo, las esporas de los hongos como patógenos se ven afectados por los rayos ultravioletas. Las esporas pueden morir por eso, además de la temperatura. ¿Okay? Bueno, entra el virus por ingestión y luego empiezan a causar la muerte en el animal. El virus, como cualquier virus, empieza a reproducir en las células del animal y en términos de unos días, el animal puede quedar así, flácido, ¿sí? Goteando, porque el virus rompe prácticamente todas las células del cuerpo, de la parte interior del animal, de la larva, y esa exudación, ese escurrimiento que hace el cadáver puede ser inóculo, que puede infectar a otra larva si tiene contacto con él. ¿Okay? Es una de las ventajas de estos productos. Pero igual, hay que cuidarlos del ambiente. Luz ultravioleta, temperatura, condiciones inadecuadas prolongadas, preferentemente cuando se produzca el producto hay que consumirlo, luego hay que utilizarlo y evitar comprar productos que han sido almacenados por mucho tiempo. ¿Sí? Esos productos pudieran tener menos eficiencia por muerte parcial del contenido. Bueno. Bueno, ya hablé de la conservación de estos microorganismos y también la calidad de los nutrientes. Los bioinsecticidas tienen microorganismos que ya hay que cuidar, como he comentado. Este es el fundamento que hay que tomar en cuenta. Y la calidad de los nutrientes, en el caso de los
biofertilizantes también hay que cuidarlos. ¿Okay? Los biofertilizantes no solamente tienen microorganismos benéficos, sino que ellos tienen muchos nutrientes de manera química que también debemos de cuidar del ambiente, como he dicho, temperatura y otros factores. ¿Okay? Me pasa la siguiente. Entonces, ahora entramos en esta partecita que es los biofertilizantes. Los biofertilizantes, podemos hablar, por ejemplo, de microorganismos, bacterias, ¿sí? Bacterias que tienen que ver con el nitrógeno, por ejemplo, con el fósforo, con el potasio. Las más famosas son las bacterias nitrificantes, que al final de cuentas son microorganismos que fijan el nitrógeno, que puede ser utilizado por la planta. Como es un gas, pues, hay una manera biológica de fijar el nitrógeno. Y la otra parte también, que ya se mencionó, son las micorrizas, que al final de cuentas son hongos que tienen una asociación, ¿sí?, con la planta, para que la planta tome de manera más fácil y más eficaz los nutrientes, gracias a su metabolismo. Bueno, voy a hablar entonces de fertilizante, de compostas sin microorganismos. ¿Sí? Eso ya se lo saben. ¿Sí? Producción de fertilizante orgánico. ¿Qué insumos requerimos? Materia orgánica. ¿Sí? Aquí hay un arco de vacas, y aquí vemos un becerrito. Tiene levantada la cola porque comió y está descomiendo. Y el estiércol se ha visto que es uno de los insumos mejores para la producción de compost. Hay productores en Michoacán y otros lados que compran el estiércol. Yo lo he visto muy frecuentemente aquí en Texas, donde a veces vamos a colaborar con los productores de leche. Y llegan camiones de esos que dan camiones rabones y a comprar el estiércol, pues el productor ahí dice, pues a 500 pesos el camión. Y ahí le están echando, no lo llenan, pero bueno, 500 pesos y se lo llevan al aguacate. Error. No aplicar el estiércol crudo. Tiene que tener un proceso de composteo para que realmente sea benéfico. Sobre todo si no tiene un proceso de degradación sin humedad. Bueno, sin humedad es difícil la degradación biológica. Para la degradación de la materia orgánica se necesitan bacterias y hongos de otro tipo. No necesariamente lo que estamos hablando. Yo he visto en Téjaro que ahí donde producen alfalfa en un tiempo, bueno, meten maíz y meten otras cosas. La misma gente de ahí saca el estiércol de donde tiene sus animales, que es lechería familiar, ¿no? Cada quien en su casa tiene sus 8, 10, 12 vacas. Sacan el estiércol, lo ponen en la parcela y ya. No funciona así, porque además pueden ir patógenos ahí en el estiércol y están contaminando el suelo. ¿Okay? Hay que darle un proceso que denominamos comúnmente compostear, en donde volteamos, le damos vueltecitas al estiércol, al insumo, para que tome oxígeno, porque ocupamos microorganismos aerobios. Y esas compostas bien hechas le podemos agregar melanza con un poco de cal agrícola y alcanzan temperaturas de 70 grados centígrados. Meten la mano y les quema. Y lo hemos probado, hemos estado en cursos aquí en Tamo y alguien no creía y dice, yo no creo, meta la mano, señor, al día siguiente. ¿Sí? Y la sacó, pero sí en un segundo. Esa es una buena composta. Y matan salmonella, shigella y todo se lleva. Por eso es importante compostear. Bueno, residuos agrícolas cualquiera puede ser utilizado, si es bien composteado. Desechos de animales también, como pescados y otras cosas, puede ser utilizado. ¿Sí? O el calcio y otras cosas puede ser utilizado. Y bueno, no decir que se puede beneficiar
la composta al final con minerales como leonarditas y otras cosas. Y productos domésticos también. ¿Sí? A un nivel hay muchos sistemas de composteo familiar. A nivel rural, muchas personas están convencidas de esto, hacen su compostita para las macetas y para el huerto familiar que tienen ahí y les funciona muy bien. Pero hasta ahí no hemos agregado ningún microorganismo de los que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí vemos algo del composteo, algo más. ¿Sí? Se pone a trabajar, entre comillas. Hay que ponerle humedad. Hay que echarle un rieguito ahí. ¿Sí? Porque las bacterias y hongos no van a funcionar si no hay humedad. ¿Sí? Vean esta composta hecho como vaporcito. Es el calor de la composta. Una vez que la composta la volteamos cada 8 días, comienza a cambiar de cara y se comienza a hacer tierra, así bien tierra. ¿Cuál es la humedad que debemos de tener esa tierra al agarrar un puño? ¿Sí? Si se les pega, tiene mucha humedad. Si se les desmorona, tiene poca humedad. Debe permanecer el puñito así, sin pegarse en la mano, y esa es una buena cantidad de humedad. Claro, podemos hablar de porcentajes de humedad, pero ahí en el rancho hay que hacer eso. ¿Okay? Aquí hay un sistema ya más establecido de composteo, se le proporciona la humedad con riego, ¿no? Y si está al aire libre, podemos cubrir, hay que cubrir, preferentemente, ¿no? Puede ser malla lo mejor, o puede ser rastrojo. ¿Sí? Y voltear la composta, bueno, si es así ya en cantidades grandes, hay composteadoras que le llaman, ¿sí? Que van pasando aquí, el tractor lo va arrastrando, se le engancha, el tractor se le engancha todo, ¿sí? Todo tipo de maquinaria y va volteando, va oxigenando la composta. Esta maquinaria aquí, hay lugares que se usan mucho acá, aquí no, hay casos, ¿no? Bueno. La otra cosa es utilizar lombrices. Ahí está más tranquilo. El producto de insumo, el residuo, hay que darle una composteadita primero, como vimos antes. Porque si está el producto ahí, mete la lombriz. La pueden cocinar. Como agarra temperatura ahí, los desechos pueden cocinar la lombriz y no funciona. Aquí la lombriz anda a 200 pesos. Entonces, pues como que ya cala, ¿no? Por kilo. Entonces, una composteadita y luego ya se pone la lombriz. Ella sola busca dónde comer, etc. Si está al aire libre, igual, vean aquí, se pone el rastrojito arriba para evitar gran pérdida de humedad. ¿Sí? Y bueno, si me hago así. También hablamos del lixiviado. Esas camas que ustedes ven aquí a lo largo, si están construidas, pueden poner una cama de cemento con 2 o 3 hileras de ladrillos para que todo lo que escurra ahí caiga en un bote aquí, y eso le llaman lixiviado, que es otro tipo de nutriente, bueno, de fertilizante, también producto de la lombricultura. Esta cama, acuérdense que para que ocurra esto, póngale unos 4 grados de inclinación para que escurra ahí en esquina. Puede ser una manera de sillita. ¿Okay? Bueno, si está cubierto, pues ahí lo ponen arriba nada. Y este es otro tipo de cama. Tiene más infraestructura, más dinero, pero bueno, en el campo hay de todo, ¿no? Hay quien puede, quien no puede, y ahí cada quien. Pero hay trucos para sacar en cualquier condición una buena calidad de la composta. Eso es por Iztapan de las Aves, un rancho que por ahí. Ok, hasta aquí no hemos metido microorganismos. A estas compostas, ya sea a través de lombrices, a través del simple hecho de compostear, podemos agregarles organismos vivos, micorrizas, por ejemplo, bacterias nitrificantes, y entonces estamos enriqueciendo el producto. ¿Okay? Va a ser mejor esto, y entonces ahí el detalle es
la misma premisa, cuidar esos microorganismos de no matarlos en el manejo y almacenamiento. ¿Sí? Cuando se vende un costal de biofertilizantes, pues, que lleve microorganismos, debe de llevar cierta humedad, un 30%, algo que no esté completamente seco porque se les pueden morir estos microorganismos benéficos. Me ha tocado ver, por ejemplo, aquí en una feria o en un congreso internacional de aguacate que hicieron en Uruapan, en la Facultad de Agrobiología que me invitaron, un tráiler ahí de composta, ¿no? De lombricomposta. Bueno, en ese tiempo estaba a peso el kilo, ¿no? Ahorita ya anda un poquito más caro. La composta en unos 20 según químico. Pero hay que cuidar la humedad, ¿sí? Para que realmente exista un beneficio a las plantas. Ese beneficio que le proporcionan los microorganismos a la planta, fijando el nitrógeno, ¿sí? Ayudándole a digerir los nutrientes para que la planta lo absorba más rápido y eficientemente como los microorganismos. Si no, pierde valor ese biofertilizante. ¿Sí? También hay productos que es la micorriza en sí, no necesariamente revuelta con la composta. También se puede utilizar y con más razón hay que cuidar ese producto. Igual, en su lobo, doble cabina, etcétera, no lo dejen ahí cuando se vayan con su compa al depósito. ¿Sí? Se les muere. Bueno, entonces, bacterias. ¿Sí? Que hay varios géneros, especies, no es el tema, pero bueno, hay varios, ¿no? ¿Qué hacen? Promueven el crecimiento de las plantas, fijación de elementos, de macro y micronutrientes. ¿Sí? Por ejemplo, aceleran la toma de nutrientes. Eso de acelerar no es que, ándale, come. No. Las moléculas grandes las hacen en moléculas simples, que es como la planta puede más fácilmente absorber el nutriente. ¿Sí? Es como un bebé. A un bebé no le pueden dar un taco de chicharrón. El bebé ocupa una papilla, ¿no? ¿Sí? Igual las plantas. Me ha tocado en otros casos un productor clavándole un árbol, un riel, un clavo de esos de vía del tren. Digo, ¿qué está haciendo? Pues aquí dándole hierro a mis árboles. Bueno, está bien, pero no es la manera en que a la planta le gustaría más absorber ese elemento, ¿no? Algunas fijan el nitrógeno como Rhizobium, otras utilizan el fósforo. Ya ven que el fósforo, su principal depósito es el suelo, en fin, varios bacilos, ¿no? Pero hay más. Esto es un ejemplo. Hay muchos elementos y hay muchos tipos de bacterias que lo pueden hacer. Bueno, ejemplos nada más, así rápido. Azospirillum, que es uno de los géneros más utilizados para enriquecer el suelo o la composta. Fijan el nitrógeno, producen fitohormonas. ¿Sí? Para el crecimiento vegetal, igual Azotobacter, que es otra de las más utilizadas. ¿Sí? Fijación del nitrógeno, producción de fitohormonas, o estimulan también la producción de fitohormonas. Acetobacter, progénero, también fija nitrógeno, que favorecen las fitohormonas como estimuladores de crecimiento. Burkholderia, etc. Tiene efectos antagónicos en contra de hongos patógenos. No solamente bacilos sutiles que comentamos, ¿sí? Sino que hay otras bacterias. Progénero, mecanismos de acción como bacteria endógena. Bueno, ¿quién ha realizado los estudios? La siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Más bacterias, en qué cultivos, alfalfa, soya, en fin, muchos cultivos con estos fertilizantes, con estas bacterias, Rhizobium,
Hay un menú grande de especies de bacterias que podemos utilizar, que podemos adquirir. Hay un doctor aquí en la Universidad Michoacana, el doctor Juan Manuel Sánchez, que se dedica a la ecología del suelo. Y la mayor parte de sus investigaciones son sobre este tipo de bacterias. ¿Sí? Él hace muchos trabajos con tesistas de la Facultad de Biología, de farmacobiología, de agronomía inclusive, y hace estudios interesantes sobre eso. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Micorrizas, ya hablamos de ello. Hay endomicorrizas, las que se meten en la raíz de la planta, y ahí están. No son parásitos, porque no dañan a la planta, no le están alimentando de la planta, sino que hay como una relación genética. Positivo-positivo, se beneficia la micorriza y se beneficia la planta. Una simbiosis. Y hay ectomicorrizas, que son los que están en la rizósfera, o sea, la parte de afuera de la raíz, y están ahí viviendo, pero también ayudando a la planta por esta facilidad de tener la capacidad de digestión y favorecer. ¿No? Vemos aquí una diapositiva en microscopio de una especie de micorriza, y hay muchos ya en el mercado. Hay muchas personas que se dedican a eso, aquí mismo en la universidad, aquí mismo en el CIECO, en Colima, prácticamente en los institutos de investigación, como en el INIFAP también, y otros lugares. Esto ya es común, y hay productos comerciales. Como este, lo pongo de ejemplo nada más. Bueno, esta simbiosis entre plantas y micorrizas favorece la absorción y translocación de nutrientes, que estoy comentando. Incrementa la síntesis de proteínas, sustancias de crecimiento como las fitohormonas y metabolitos secundarios, otras sustancias que andan por ahí. ¿Sí? Activan los sistemas enzimáticos propios del metabolismo de la planta, mejora la resistencia a plagas y enfermedades. ¿Sí? Bueno, en general hablamos de que una planta sana es más resistente a plagas y enfermedades, ¿no? Esa es la teoría, por lo menos, aunque uno dice, no, si esto es más atractivo. Pero la propia acción de las micorrizas hace que se beneficie más la planta, ¿no? Y enfermedades, sobre todo, tengan menos incidencia sobre una planta micorrizada que una que no es micorrizada. ¿Sí? La micorrización provee también tolerancia al estrés hídrico. Y eso es muy importante, ustedes lo saben, y sobre todo que en estos años, como estas últimas secas que se nos vivieron, bueno, fue una seca terrible, y bueno, y después con estas lluvias que nos cayó, lluvia con cubeta del 14, pues eso ya es terrible, ¿no? Como que fue muy extremo así las temporadas, pues. Vaya, ya no hay siembra temporal, ya los temporaleros no saben si sí o si no sembraron, ¿no? Es parte, ¿no?, del efecto de aparecer el cambio climático. Y también las micorrizas ayudan en disminuir los efectos negativos por el pH del suelo y salinidad. Y ojo, en un suelo que está en transición de tradicional a orgánico, conviene micorrizar, porque acuérdense que un suelo que ha sido trabajado mucho con fertilizantes tradicionales se vuelve salir. ¿Sí? La micorriza le va a ayudar. Así como hay bacterias que toman metales del suelo, ¿sí? También hay manera de mejorar la salinidad del suelo y el pH mediante microorganismos. Por eso hay que enriquecer el suelo con microorganismos benéficos que ya tenía antes de meter la mano con agroquímicos. ¿Sí? Bueno, ya mencionaba la aplicación. Todos los bioinsecticidas, así como los biofertilizantes, de manera líquida,
se puede aplicar el mismo equipo que han utilizado para la agricultura tradicional. Principalmente la aspersión, que es lo que más manejamos, ¿sí? No importa el tamaño de gota, siempre y cuando no le metamos temperatura con la maquinaria que decía aquí el ingeniero, ¿sí? Y puede ser manualita, así, lo que vemos comúnmente, ¿no? Su mochilita de presión y no hay problema. Con maquinaria, ¿no? Más grande, puede ser una terminal de la propia mochila, ya ven que hay con 4 espreas, con 2 espreas, según el propósito y según si hay. Puede ser el equipo ya mecanizado, el tractor, y puede ser poreo por goteo, ¿sí? Aquí no hay problema de que se tapa la esprea, son microorganismos, va diluido. Lo que mencionaban del arroz, cuando se aplicaba un hongo entomopatógeno, bueno, ahí es otra cosa, ¿sí? Si la producción de un hongo entomopatógeno que fue hecho en arroz y del arroz no se separó la espora, entonces hay que hacer un sistema de filtración, ¿no? De cernido o algo así para tener la pura espora. De otra manera, si tienen residuos de arroz, se les tapan las espleas y se echan otro problemón ahí que ustedes lo conocen, es un show mundial, andando ahí desarmando cada esplea, etcétera, y pierden tiempo. ¿Ok? Bueno, el siguiente, por favor. Finalmente, ya voy con la regla. Ya vamos a comer. Deben de tomar en cuenta en este manejo de esto que estamos hablando, el almacenamiento. Como son organismos vivos, no almacenar por mucho tiempo. ¿Sí? Son organismos vivos. Si almacenan en condiciones de temperatura adecuada, sobre todo la temperatura. ¿Okay? Si necesitan almacenar más tiempo, pueden refrigerar. 10, 15 días a 8 grados está bien. ¿Sale? Transporte. Igual, acuérdense de su logo. ¿Sí? En el transporte puede haber daño al producto. Hora de aplicación, lo que mencionaba el compañero. Por ejemplo, el caso de los hongos. Como es un hongo, ¿qué ocupan los hongos? Principalmente humedad, ¿no? O sea, para que crezca un hongo, se ocupa humedad. Como se produce el pleurotus, ese comestible, así como en un calcetín grandote, se pone ahí rastrojo de trigo, lo que sea, se ponen las esporas y luego salen así, lo han visto, y luego no vas a cosechar de puros billetes, ¿sí? Y va cayendo. ¿Sale? Pero si no hay humedad, el hongo no crece. Si no hay humedad en el pie entre los dedos, el pie de atleta no crece. Los hongos son así. Los nematodos también ocupan mucha humedad. Entonces, la hora de aplicación, o muy temprano, o en la para evitar la temperatura alta y para evitar rayos ultravioletas. ¿Sí? Son los principales factores. Ya mencioné, no ocupen equipo contaminado, esto es que días anteriores o antes aplicaron un fungicida y ahora van a aplicar tricoderma sin haber enjuagado por lo menos. Digo, bueno, una parte de las esporas. Preferentemente no mezclar con agroquímicos, aunque les digo que puede haber compatibilidad. Por ejemplo, a veces hay compatibilidad con hongos con insecticidas, son cosas diferentes, ¿no? Pero yo recomiendo, háganlo, no se metan en problemas, ¿okay? Porque aunque sea insecticida, puede afectar de alguna manera a un hongo benéfico, ¿okay? Mejor separarlo. Esa es mi recomendación. La fecha de caducidad. Así como el Furadal tiene una fecha de caducidad. Estos productos también, o con más razón la tienen, porque son organismos vivos. ¿Okay? Y si esta fecha de caducidad se puede acelerar si no hay buenas condiciones de almacenamiento o transporte. ¿Okay? Aunque diga ahí el papelito que tal fecha, ¿no? Me han dicho, dura hasta 2 años. Yo nomás digo que sí.
que yo tengo mi opinión, mi respeto, ¿no? Bueno, y que sea un producto confiable. ¿Por qué pongo producto confiable? Esto es el proveedor, o el que elabora, o el que distribuye el producto, debe estar referenciado como que tiene la reputación de vender productos de calidad. Porque hay que decirlo, hay algunos, poco, ¿verdad? Pero hay algunos que no venden buena calidad, a veces por ignorancia, porque muchos distribuidores tratan a estos bioinsecticidas como si fuera un insecticida químico y así no funciona el asunto. Lo mismo funciona para los insectos benéficos, los entomólogos. Bueno, estas recomendaciones y más, los que ustedes gusten comentar, serían algunos comentarios que yo pudiera hacer, en general para ampliar un poquito más este taller, el cual agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Sí. Allá nos dicen que para inocular la semilla con micorriza, humedezcamos la micorriza, Sí. inoculemos la semilla, la ponemos a secar en la sombra para después ponerla a sembrar, ¿está bien? Sí. Eso de secar es así, no tostar. Entre comillas, ¿no? Sí. Que se oríe en la sombra Sí. para que pueda pasar por la sembradora. Sí. La micorriza tiene igual un rango de tolerancia. Entonces, todos los organismos tienen un rango de tolerancia. Entonces, es la manera en que se puede hacer. Y también cuidando de que si la semilla, bueno, la va a transportar y está muy húmeda, ¿sí? Puede tener otras consecuencias. Si va a tardar, a lo mejor hasta le germina, ¿no? No quiere decir de hoy que la inocule para sembrar mañana. Sí, hay que seguir las indicaciones. Los productos de marca registrada, los que tienen un proceso de registro y elaboración establecidos, antes en la SICA, la Secretaría de Comercio, inclusive Salubridad, hay que ver ahí para que estemos juntos, principalmente en la SICA, viene ahí modo de empleo. Es parte de la información de la etiqueta que debe de ir. Es obligatorio, cuando hay un producto nuevo, se le exige a la empresa que lo produce, esta información debe ir en la etiqueta a fuerza. Lo que sí tiene opción el que elabora el producto es ponerle su logo y cosas así, alguna frase de esto es lo máximo, lo que sea, ¿no? Pero la etiqueta tiene sus características legales, y hay que seguir las indicaciones, a cualquier producto. ¿Más preguntas? ¿Ya se hambre? Como que ya es hora de agua de Agua sopa. de sopa. Los dentro no entran con la sección. Bueno, pues.